Bueno, hoy quiero hablarte del alma, ¿verdad? De nuestra alma. Es una parte de nuestro cuerpo que no se ve. A veces vemos mucho el físico, nos vemos tal vez en el espejo, vemos a las personas a través del físico que tienen, tenemos un concepto de ellos tal vez por el físico, tú mismo tienes tu propio concepto de tu físico, pero hoy quiero hablarte de tu alma, de esa parte que no está, pero digo, no se ve, pero ahí está, con la que pensamos, con ella decidimos, con ella amamos, con ella tenemos sentimientos y tenemos deseos. El Señor Jesús en una ocasión se refirió a nuestra alma y dijo esto. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 16, verso 26. Mateo 16, 26 dice la Escritura: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Todos perderán el físico, todos finalmente van a morir, y como dice tal vez el apóstol Pablo, si a alguien le toca el rapto del momento, ese rapto del momento que él vive, pues será transformado, pero finalmente también su físico se perderá, o se transformará, se hará de otra manera. Pero no todos perderán su alma. Entonces aquí el Señor Jesús advierte y dice: tengan cuidado de no perder su alma, que es más valiosa que todas las cosas materiales que puede haber, porque no hay nada físico, no hay nada material que pudiera pagar el precio por tu alma. Entonces podemos ganar el mundo, dice la Escritura. Aquí el Señor nos dice, puedes ganar muchas cosas, tener casas, tener dinero, tener fama, mucho placer, mucho disfrute, pero si pierdes tu alma, eso es más importante. ¿De qué te sirve haber ganado? Dice, ¿de qué sirve todas las cosas materiales si finalmente vas a perder tu alma? Y después el Señor menciona que Él va a venir con su gloria y sus ángeles, y entonces dará cada uno conforme a sus obras. O sea, hay un evento a futuro. Tenemos que mirar hacia adelante, no solamente el presente. La gente se preocupa mucho por su presente, por lo que está en este momento. Poca gente, si aún físicamente nos preocupamos por el físico, por lo del futuro, pero muy poco. Siempre estamos más pendientes de lo que está pasando en este momento. Muchos no planean su futuro. Si es cierto que estamos ahorita cerca del 24 y hacen se disponen a hacer sus planes para el 24, pero pues por muy encima, porque el futuro como que no importa. Entonces imagínate el futuro hacia más todavía, hacia la eternidad. Entonces nosotros, aquí el Señor nos dice, tienes que mirar hacia futuro. Ahorita tienes tu alma, tienes tus sentimientos, estás en la tierra, tienes ciertas cosillas nada más, pero no has vivido lo que se va a vivir realmente en un futuro. Por eso dice, no debes perder tu alma. Se puede ganar muchas cosas en el mundo, pero aún así perder nuestra alma. Ahora, ¿qué encontramos ahora? Y siempre ha habido esto, pero más que nunca ahora, con todas estas cosas que el mundo tiene para ofrecer, toda esta riqueza, todas estas tecnologías, todo este placer que el mundo ofrece, pues el mundo se preocupa más por lo físico, por lo material. El mundo la gente quiere riqueza, o sea, su preocupación principal es tengo que tener, y tal vez no para una gran cantidad de dinero, sino pues cuando menos para pagar la renta, para pagar la luz, para comprarme ropa, para hacer cosas especiales. O la gente busca una posición, ya ser reconocido, ser importante, tener placer, el poder comer en un buen lugar, el poder irse de vacaciones, el poderse comprar una ropa que a alguien le gusta, el poderse comprar tal vez un objeto, una alhaja, algo en casa. Entonces la gente busca pues el placer, quitar el dolor cuando sufrimos, cuando nos duele,
Cuando tenemos un dolor físico, ¿qué hacemos? Pues inmediatamente corremos al doctor, deme algo, deme un medicamento, no quiero que me duela esto. Inmediatamente nos tomamos ese medicamento porque pues no queremos el dolor. Queremos tener salud, queremos divertirnos, queremos tener belleza. Ahora es la etapa donde hay tantas cosas que te puedes poner y rejuveneces y te ves mejor, y hasta te puedes poner pupilentes, te puedes pintar el color del pelo como quieras. Buscamos la juventud, o sea, buscamos las cosas materiales. El mundo está preocupado por lo material, por lo físico, por el momento, por lo que está teniendo en este mundo. Hay películas, de repente vemos películas donde la gente tiene problemas, dificultades, no tiene dinero, y viene tal vez el diablo, ¿no? Y le dice, oye, véndeme tu alma y te doy dinero. Y en las películas se ve, ¿no?, que la gente, tal vez puede ser realidad, pero en las películas se ve que la gente está dispuesta por algo físico dar su alma. Están dispuestos a vender las películas, ¿verdad? Que sí, también dame dinero, quiero ser rico aunque pierda mi alma. No me interesa, porque nuestra preocupación del alma no es muy grande. Cuando el Señor Jesús dice que eso debe ser lo primero que nos debe importar. La gente ha perdido el valor de su alma. Ellos quieren su físico, quieren su placer momentáneo. El alma tiene poco valor. También recuerdo aquella ocasión cuando aquel paralítico que quiere que el Señor Jesús lo sane, estaba mucha gente, sus amigos le ayudan, haciendo un hoyo en el techo, lo ponen enfrente finalmente del Señor Jesús. Y pues, ¿qué esperaba ese paralítico? Pues yo creo que le esperaba caminar. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Tus pecados te son perdonados. No se dice qué pensó la persona, nosotros sí, pero ¿qué habrá pensado esa persona? Bueno, yo quería caminar, no que me sanaran, me perdonaran mis pecados. ¿Qué prefiere la gente? ¿Que le perdonen sus pecados o tener dinero? ¿Que le perdonen sus pecados o tener diversión? ¿Que le perdonen sus pecados o pasarla bien en esta tierra? O sea, ¿cuál es el valor del alma que tenemos? Y se puede perder si la descuidamos. De hecho, está perdida. Es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Y tristemente esta tendencia de la preocupación a las cosas físicas, a lo material, se está transfiriendo a la iglesia. Y la preocupación ahora principal en las iglesias es, sí, te vas a hacer rico si aceptas a Cristo. Y ven y vamos a orar por ti para que hasta adelgaces y ya sigas come y adelgaces. ¿Y qué más quieres? Lo que quieras. Y para que tengas casas y carros y tengas salud, belleza, vivas mucho tiempo, se te quite el dolor. O sea, muchas iglesias van enfocadas más a lo material, que sí es importante, por supuesto, y si hay promesas sobre las cosas materiales, Dios prometió proveernos, sanarnos, quitar dolor, pero ¿qué del alma? Nuestra alma tiene una necesidad. Las cosas que requiere nuestra alma, pues las encontramos a través de la palabra de Dios. Aunque el humano llegará a tener todas las cosas materiales, si pierde su alma, ¿qué pasa? Porque finalmente las cosas materiales, ¿qué es? Se quedan. No nos llevamos nada. Entonces todo lo material se pierde. Y aunque el ser humano de repente tiene todo, y lo vemos, hemos visto historias, biografías de personas que tienen todo, y todo lo material, y pueden comprarse lo que quieran. Si quieren 10 carros, se pueden comprar 10 carros. Una vez estaba leyendo la historia de un jeque allá en Medio Oriente que estaba triste, se fue a Londres y se compró 12 Rolls Royce de diferentes colores, porque estaba triste. Y o sea, a la gente rica, se puede, con cosas materiales puede comprarse todo, o tal vez si está triste, pues se va a la casa que tiene allí en las playas de Miami, o no sé dónde va. O sea, la riqueza aparentemente nos puede dar felicidad, pero con todas esas cosas que la gente se puede comprar, vemos que están sin felicidad e insatisfechos, porque su alma no tiene saciedad.
porque no los hace en las cosas materiales. El apóstol Pedro nos recuerda cuál es el fin de nuestra fe. O sea, ¿por qué creemos en Cristo? ¿Para qué venimos a Él? Tal vez al principio pues sí venimos adoloridos, quebrantados, tenemos problemas, dificultades, pero como pasa el tiempo, entendemos cuál es el fin de todo esto de la iglesia. Primera de Pedro 1:9, si quiero que me acompañes a primera epístola de Pedro 1:9, dice así el apóstol Pedro: ¿cuál es el fin, la meta, el propósito de tener fe? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todo lo que hemos encontrado y hecho como cristianos, el fin es la salvación de tu alma, no es la salvación de tu cuerpo, o sea, tu salud, tu sanidad, no es que prosperes. El fin de la salvación no es que tengas una linda familia. El fin de la salvación no es que se te quiten los problemas. El fin de la salvación no es que seas prosperado en todas las cosas que haces y seas exitoso. No, el fin de la fe, de todo lo que hemos creído en Cristo, es que se salve nuestra alma, que nos salvemos, que al final en ese futuro que te habla el Señor Jesús, cuando Él venga, nosotros seamos salvados y nos digan: sí, pásate de este lado, tú te salvas, tu alma se salva, va a tener vida eterna. No es solamente las casas y carros y prosperidad y salud y milagros que aún Dios puede hacer en tu vida. El aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida, el bautizarnos, el tomar clases de la Biblia, el leer la Biblia, el alabar a Dios, el servirle, el asistir a las reuniones, a los servicios. Todo esto es con el fin de salvar tu alma. No con el fin de tener un milagro. Ese es el extra que Dios te da. Pero no venimos a tener milagros solamente, no venimos a ser prosperados, no venimos a que nuestra vida solamente se arregle, venimos a que nuestra alma se salve eternamente. No solamente tener una vida mejor en la tierra, sino una salvación eterna. En esta epístola el apóstol Pedro nos sigue explicando a detalle cómo es que nuestras almas serán salvadas. A mí me gusta mucho cuando habla Pedro, el apóstol, cuando me gusta sus comentarios en Hechos, todo lo que él dice y sus epístolas, porque él estuvo con Cristo. Él estuvo muchos años a su lado y él lo vio antes y después de la resurrección. Directamente el Señor Jesús habló con él. Por eso me llama mucho la atención que él dice. Y entonces aquí él explica, y quiero que ahí regresemos ahí a primera de Pedro capítulo 1, pero ahora vamos al verso 3. Y aquí nos explica ese proceso del alma. O sea, ¿qué es lo relevante, lo importante de esta obra redentora que el Señor Jesús ha hecho por nosotros? Primera de Pedro 1:3, el apóstol empieza a explicar, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pedro? Dios nos ama. Y tanto nos ama que mostró su misericordia. Y nos da la esperanza, la tranquilidad de la vida eterna. Nos da la esperanza de renacer, de pasar de muerte a vida, de vivir eternamente. Esa es la esperanza, eso es lo más grande. Mira, Dios puede hacer milagros de sanidad, de prosperidad. No tenías, te dio una casa, hizo que oraras por alguien y sanó, predicaste muy bonito y la gente se convirtió. Todo esto, qué hermoso es poder ser usado por Dios, pero lo más importante es que tienes esperanza de vivir eternamente. Tu alma
se va a salvar. Hay una esperanza de renacer, renacimos. Dios en su misericordia nos dio la existencia, nos extraviamos por el pecado, pero nos da la oportunidad otra vez de renacer. Pasamos de muerte a vida, de oscuridad a la luz. Todo esto es el significado, el propósito de lo que el Señor Jesús hizo con su resurrección. El evento más importante de la obra redentora de Cristo, la gente ahorita está recordando mucho su nacimiento, por supuesto que es importante su nacimiento, pero lo más importante es que Jesús murió y resucitó. Porque ¿qué significa eso? Que si resucitó, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección también, de la vida eterna. Jesús resucitó de los muertos, la muerte ya no tiene vigencia, ya no tiene poder sobre el ser humano porque el Señor Jesús lo venció. Y eso es lo que podemos tener ahora, vida eterna. Y eso es porque Dios nos ama, porque Dios quiere que vivamos eternamente. No nos hizo simplemente porque como adornos, Él nos hizo porque nos ama. Cada uno de nosotros tiene algo especial y está en el lugar de Dios. Lo hemos visto, Dios ama al mundo. No solamente ama a los cristianos, Dios ama a todo el ser humano sobre la faz de la tierra. Todos los que han existido y que van a existir, Dios los ama. Y a ellos les dio el privilegio de poderse recibir la salvación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivan eternamente, no que mueran eternamente. Y esa es su misericordia y por eso hice todo este plan. Y ahora tenemos esperanza a una vida, esperanza que es hacia adelante otra vez. Todo esto de la salvación del alma es hacia adelante, hacia un futuro. ¿Qué dice el verso 4? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Con esto tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero ¿dónde está? En los cielos. No está en la tierra. Mira, la casa que Dios te da aquí no es tu herencia. El carro que Dios permitió que tengas en esta tierra no es tu herencia. Los hijos que Dios te dio en la tierra tampoco son tu herencia. Tu herencia está en los cielos, está hacia el futuro. Una herencia incorruptible, que no se desgasta, no se puede perder, no sube y baja de precio. Inmarcesible, que es no se marchita como una flor, no se acaba, no se extingue, no tiene vigencia de duración, es eterna. Esa herencia es la que nosotros tenemos que fijarnos. Esa herencia está juntamente con la salvación de nuestras almas. Por eso si nosotros nos enfocamos a las cosas materiales, esa no es tu herencia, porque todo se queda en la tierra. ¿Qué te llevas al cielo de aquí? Entonces no es tu herencia, es algo momentáneo. Tenemos que aprender a usar las cosas físicas momentáneamente, no vivir para ellas. Muchos pasajes de la Escritura nos dicen que no nos enfoquemos en las riquezas porque son pasajeras, no son importantes, son nada más usables. Esas sí son corrompibles, ¿verdad? Esas sí son marchitables, tienen vigencia. Es así como decía el anuncio antes, ¿verdad? Si se gasta, estrenas otra. Sí, si se acaba una casa, Dios te da otra y punto. Se acaba tu carro y te da otro y ya, porque esa es corruptible, desgastable, marchitable. Pero la herencia a la que Dios se refiere hacia futuro es eterna. Pero esa está con la salvación de tu alma. Esa no la tienes todavía no tienes tu herencia. La vas a tener, dice que está en los cielos. Entonces tu herencia no está aquí. Aquí están cosas que vas a usar. Qué bueno, úsalas, que se desgasten, se van a acabar, a lo mejor te las roban, a lo mejor se rompen, no importa. Úsalas para el propósito de Dios. Pero esa no es tu herencia. Eso no es lo que vas a mantener eternamente, es momentáneo. Es esta la verdadera herencia que se nos dará cuando llegue el momento en que Jesús se presente. Eso es un futuro, no se ha presentado. Jesús no ha regresado a la tierra. El Señor todavía no hace ese juicio que va a hacer a toda la humanidad. Todavía no pasa, es un suceso que va a suceder.
Pero nosotros tenemos que estar listos para ese momento. Entonces no busques la herencia, por eso busca cuidar tu alma, no las cosas materiales. Porque si te enfocas a lo material, se acaba, se desgasta, se termina y lo dejas finalmente aquí en esta tierra. Y lo que verdaderamente vale es la herencia que está guardada para ti. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Fíjate, otra vez habla de la salvación a futuro. Es cierto, somos salvos, sí, ¿verdad? Nuestro nombre está anotado en el libro de la vida, pero realmente nuestra salvación completada será a futuro. Esa salvación de tu alma, esa restauración eterna, ese cuerpo incorruptible, esta herencia incorruptible que vas a recibir, va a ser a futuro. Tu salvación está completada a un futuro. Todavía no estás completamente, digamos así, completamente salvo. Estás siendo guardado para que puedas alcanzar la salvación. Fíjate qué interesante que esta expresión la usa el apóstol Pedro. Alcanzar. Muchos dicen, no, yo ya soy salvo, me siento ahí, pues ya espero la muerte mientras me divierto, le doy vuelo al hilacha aquí en la tierra y total, pues ya soy salvo. Dice, tienes que alcanzar la salvación. O sea, estás luchando por alcanzar. Dice, estás siendo guardado, protegido por Dios. Con todas estas, ahorita vamos a ver más adelante lo que dice el apóstol Pedro, pero Dios nos guarda mediante su poder mediante la fe para alcanzar la salvación. Por eso te acuerdas la expresión de la Biblia que dice, el justo va a vivir por la fe. Es nuestra fe lo que nos va a permitir alcanzar la salvación. ¿Y qué es la fe? Pues es nuestras convicciones sobre Dios, la doctrina que tenemos, la enseñanza que damos. Esa es nuestra fe. Seremos guardados por medio de la fe, de las convicciones que hay en nuestro corazón para alcanzar esa salvación, de guardarte, de santificarte, de servir a Dios, de hacer lo correcto, de estudiar la palabra, de buscar al Espíritu Santo, de mantenerte en santidad. Eso te va a mantener hasta alcanzar la salvación para que no te pierdas. Y entonces, porque dice, esa salvación está preparada para el tiempo postrero. O sea, como que, ve, aquí el apóstol Pedro nos pone muchas circunstancias hacia futuro. Y nosotros damos muchas cosas ya por hecho. No, estamos trabajando. Y tenemos mediante la fe que alcanzar. Y lo dice la Escritura también, no sea que algunos no alcancen la salvación. Que habiendo gustado la salvación no la alcance. Puede ser que muchos cristianos, por su descuido, no alcancen tan grande salvación. Por eso todos los días tenemos que enfocarnos a alcanzar, a mantenernos hasta llegar al momento que Jesús venga a la tierra y nos pueda decir, buen siervo fiel. Y todo lo va a hacer mediante la fe que tengamos nosotros en su palabra. Alcancemos en el postrer día hacia el futuro tan grande salvación que Jesús nos ha dado. Por eso toda la actividad espiritual que realizamos nos mantiene guardados, seguros para ese momento. Y si tú descuidas esa vida espiritual, pues quién sabe si lo alcances. Por eso la oración, la lectura de la palabra, la alabanza, el servicio, la integridad, la santidad, tenemos que tener cuidado y que Dios nos guarde mediante la fe que tenemos en Él. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos exhorta a ocuparnos de nuestra salvación con temor y cuidado. O sea, sí nos exhorta la Biblia, o sea, no seamos descuidados. Soy salvo, soy cristiano, puedo hacer lo que quiera. No es cierto. Al contrario, debes ser más cuidadoso ahora, porque eres cristiano. Tienes que cuidar más tus palabras, y no solamente por el buen testimonio, sino es el buen testimonio ante Dios. Para que no te descuides y no sea que no alcances tan grande
salvación. Verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, y cuando sea manifestado Jesucristo. Nos encontramos alegres. ¿Cómo no? Tan grandes salvaciones para estar alegres y contentos de que seremos salvos. Pero esa alegría, ese gozo, no depende de lo que poseemos. No depende de lo que hemos logrado. El gozo a que se refiere aquí el apóstol Pedro no depende de los placeres de la vida. No depende de las cosas de cuando compras y compras, ahorita en el Buen Fin que compraste y te emocionaste por todo lo que compraste. Ese no es el gozo, sino de la esperanza viva de la salvación para vida eterna al lado de nuestro Dios y Salvador. Ese es el motivo realmente que nos alegra. Por eso cuando nos encontramos en pruebas, si es necesario, Dios es justo y misericordioso, pero cuando nos encontramos en pruebas, no debemos perder el gozo. Porque la prueba finalmente que te quita algo material. Se fue tu novio, material. Perdiste tu casa, es algo material. Perdiste tu salud, es algo material. Eso no debe quitarte el gozo. Porque es algo material, no es tu herencia. Y a veces son las pruebas necesarias con tal de que nuestra alma se salve. ¿Sabes por qué Dios permite? Hace estos días hablaba con un joven que tuvo una prueba muy difícil, donde casi se muere. Joven, 28 años, creyente. Y yo le decía, mira, Dios permitió eso, no sé por qué lo permitió, o sea, son cosas que uno no entiende ni comprende, pero lo que sí sé es que sí, porque las circunstancias fueron tan específicas que dice uno, pero ¿cómo es que pasó tan exacto? Pero Dios lo permitió para que tu alma se salve, para que tú no te pierdas, para que tú te encuentres con Dios. El mismo Job, veamos a Job. Todo lo que le pasó, ¿para qué? Para que Job entendiera y reconociera la grandeza de Dios. Lo que hablábamos de Nabucodonosor, vivió entre los animales, ¿para qué? Para que reconociera quién es Dios. ¿Por qué Dios permite pruebas? Dice, ¿por qué es necesario esas pruebas? Es decir, es necesario que las tengan esas pruebas, ¿para qué? Para que no se pierda su alma, para que tu fe sea firmada. Dice, para que nuestra fe sea sometida, limpiada y permanezca y nos sostenga y nos guarde hasta que llegue el momento de nuestra salvación completa. Entonces, por eso son esos sucesos que pasan en tu vida, esas circunstancias. Y Dios te va a quitar aún lo material si es necesario, porque no es tu herencia. Y va a quitarte aún personas a tu lado porque son necesarias y no es tu herencia todavía. Y te va a quitar a lo mejor la salud momentáneamente porque no es tu herencia, porque es necesario. Si es necesario para que tú conserves tu alma, Dios lo va a hacer. Porque Dios es un Dios de misericordia. Por eso aquí me gusta la expresión que usa esta versión de la Biblia, si es necesario. Solamente si es necesario, Dios lo va a hacer. Pero si hay pruebas, y esas pruebas no deben quitarte tu gozo, deben hacerte reflexionar, doblar tus rodillas ante Él y buscarle, porque el propósito de Dios es que tan grande salvación que ya tienes en Cristo la alcances hasta que esté completada en tu vida. Y ese completarse va a ser hacia futuro, no está completa tu salvación. Por eso estamos en ese proceso. ¿Y qué dice aquí? Sigue diciendo el apóstol Pedro, nuestra fe es más preciosa que el oro. Porque lo que te mantiene para tu salvación no es las casas que tienes, no es el gozo producido por lo que compras, eso no te mantiene en salvación.
No son los seres queridos que tienes a tu lado, no son los que te tienen en salvación, es tu fe en Dios. Es lo único que te va a mantener para que alcances tan grande salvación. Por eso tu fe es más valiosa que el mismo oro que se prueba con fuego y será probada. ¿Qué va a ser probada? Tu fe en Dios, tus convicciones, tu doctrina, tu enseñanza va a ser probada. A ver si es cierto que la crees. Cuando tú enseñas, sí, Dios hace esto y aquello, vas a ser probado a ver si tu fe realmente tienes esa convicción certera en Dios, si es necesario. Si no la tienes firme, entonces esa fe será probada. ¿Y qué hace el oro? ¿O qué sucede con el oro cuando es pasado por el fuego? Se purifica. ¿Qué está haciendo Dios? Purificando nuestra fe, porque a veces nuestra fe está revuelta con muchas cosas del mundo, con muchos egoísmos, con muchas ideologías raras o muchas cosas o costumbres del mundo, y Dios la está puliendo hasta que quede esa fe sólida en las promesas de Dios para alcanzar tan grande salvación. Entonces tu gozo no se debe perder en medio de la prueba. ¿Sabes por qué no se debe perder? Porque sigue siendo salvo. Sigue Dios produciendo esa salvación en ti. Está manteniéndote, guardándote para que alcances tan grande salvación. Y Dios quitará de tu vida lo que sea necesario con tal de que te salves. Entonces no es que a veces no se nos dice, yo me quitaste esa casa, a lo mejor esa casa te estorbaba. Es que me quitaste a este ser querido, a este novio, pues ese novio a lo mejor te estorbaba. Dios nos quita las cosas, nos prueba. Y aún si nos quita las cosas, a ver si seguimos manteniendo nuestras convicciones y nuestra credibilidad en Dios a pesar de que no tengamos cosas. Como dice Habacuc, se quitó todo, no hay vacas, no hay en el corral, no hay ovejas, no hay ganado, no hay trigo, no hay fruto, no importa, seguiré alabando a Dios. Esa es la prueba. ¿Dónde está tu firmeza? En lo que tienes. ¿Dónde está tu seguridad? En las cosas que tienes, en la cantidad que está en tu cuenta bancaria o en las cosas que Dios ha dicho. Ahí es donde nuestra fe está siendo probada. La dificultad y el dolor no debe apagar nuestro gozo de tan grande salvación. ¿Te acuerdas aquí en una ocasión también cuando los discípulos llegaron bien contentos? Señor, hasta los demonios, o sea, imagínate, los demonios se sometían a ellos en el nombre de Jesús cuando les hablaban y se salían. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Mira, esas son cosas terrenales. Y uno diría, pero echar fuera demonios es terrenal, sí. Porque esa no es tu herencia, no vas a dedicarte toda la eternidad a echar fuera demonios. Allá ya no va a haber. Es para aquí nada más. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? No se gocen de eso. Gócense de que su nombre está anotado en el libro de la vida, de que sus almas serán salvadas, porque es el fin de nuestra fe. ¿Sabes cómo puedes probar si tu fe valió la pena? No por cuántas casas tienes, no por cuántas veces te sanó Dios de tu enfermedad, no por cuántos milagros viste o hiciste en el nombre de Jesús, sino si alcanzaste la salvación de tu alma. Porque ese es el fin de tu alma. Pero es el fin de tu fe. Salvar tu alma. Vamos al verso 8. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta expresión del apóstol Pablo es profunda, porque él sí pudo ver a Cristo, te decía. Él sí pudo platicar con él. Físicamente, él estuvo 3 años a su lado, dormía con él, comió con él, a lo mejor hasta jugó con él. Imagínate, qué maravilloso, qué privilegio. Y después de que resucitó el Señor Jesús, volvió a hablar con él.
Pues durante varios días lo vio resucitado, platicó, estuvo a su lado, comió con él ya resucitado. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pedro hacia nosotros aquí nada más sin haberle visto? En quien creyendo ahora, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabes? Es una gran bendición y nosotros la tenemos, poder creer en Cristo sin haberle visto. Poder estar seguros de Él sin haber jamás escuchado su voz. Porque es una convicción del Espíritu, es una experiencia. Le amamos, le servimos, le adoramos sin haberle visto. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos, porque alguien nos reveló. Y es el Espíritu Santo, que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él existe. Y si nunca antes haberle visto, venimos los domingos a adorarle. Si nunca antes haberle visto ni escuchado, en su nombre proclamamos que pasen cosas en nuestra vida. Si nunca haberle visto, doblamos nuestras rodillas y le adoramos. Por eso Pedro dice, es que ustedes tienen una fe mayor que yo. Porque yo creo porque lo vi y platiqué con él y me dijo todas estas cosas, pero ustedes creen sin ver. Por eso nuestra fe es mayor que aún la de Pedro. Porque le amamos sin haberle visto, por la convicción espiritual que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y podemos sentirle. Y sobre todo podemos conocerle. Y un día le veremos, por supuesto. Y dice la Escritura, un día le veremos. Que no necesitamos que llegue ese momento todavía, porque el gozo de su presencia y de su existencia llena nuestro ser infinitamente. Amén. El fin de tu fe es la salvación de tu alma. Está a futuro. Hay un acontecimiento que va a pasar a futuro. Que Dios nos guarde mediante la fe que nos da este libro hasta ese día, para que alcancemos la salvación de nuestras almas. Cierra tus ojos un momento. El fin de tu fe es la salvación de tu alma. Por eso tu fe necesita ser probada. Con pruebas, con dificultades, será probada para que produzca el fin, que es la salvación de tu alma.